días, amigos televidentes. Gracias por seguirnos este lunes 25 de febrero del año 2019. Ya se avecina la fecha patria fundamental de celebración del Día de la Independencia Nacional, que lo será este próximo miércoles 27 de febrero. Un día memorable y que ciertamente cada dominicano debe venerar y resaltar, porque esto se hace necesario. Así iniciamos el programa y señalándoles a ustedes además de que nuestra compañera Lindsay Casajara tenía una asignación muy importante en esta mañana y se estará incorporando en el transcurso del programa, de manera que hoy nos ven solos aquí, pero en cualquier momento se integra nuestra compañera Lindsay Casajara, y quien es la que conduce este espacio que ustedes cada mañana le siguen y que esperan de sus comentarios, de sus análisis, en fin, de lo que ha sido el mundo noticioso y lo que se estará señalando, diciendo, lo que estará aconteciendo durante toda esta semana. Pues fíjense que el fin de semana, y particularmente en el día de ayer domingo, se desató todo un sinnúmero de comentarios, enfoques, análisis, especulaciones, a raíz de los cambios que ha efectuado el Poder Ejecutivo mediante decreto emitido por el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales. Ha realizado diversos cambios en la administración pública. Los más llamativos, la designación de un nuevo ministro de Educación, el señor o licenciado Peña Mirabal, de quien se dice, no le conozco personalmente, pero de quien se afirma es una persona, un profesional muy dedicado, muy comprometido, y que los que les conocen, y tengo amigos que les conocen, lo identifican, lo señalan, lo caracterizan como un hombre respetable, de manera que le deseamos muchos éxitos en el nuevo ejercicio, porque ya venía, él era funcionario público, ha sido funcionario público en los últimos años, estaba desempeñándose en la dirección de Promese, que es una importante área, que había sido una de las, digamos, de los sectores más luminosos de la administración del Partido de la Liberación Dominicana, Promese-Cal, durante los gobiernos encabezados por el presidente Leonel Fernández. Y allí la señora Elena Fernández, a quien relevó el señor Peña Mirabal, dejó su impronta. Y creo, o sin duda, este último también dio seguimiento a esas tareas. Y en esto se enmarca, yo diría, el presidente Danilo Medina ha cumplido en aquella promesa de campaña con motivo de las elecciones del año 2012, donde decía que continuaría lo que estaba bien. Y en Promese, el gobierno del PLD, encabezado por el presidente Leonel Fernández, entre otros sectores, pero estamos refiriéndonos a Promese, había había tenido un desempeño exitosísimo. Y allí el señor Peña Mirabal continuó, por instrucciones del presidente de la República, lo que estaba bien. Ahora lo que le corresponde es desempeñarse en el Ministerio de Educación. Allí él tendrá a su cargo el manejo de la mayor partida presupuestaria que se asigna a institución pública alguna. El Ministerio de Educación, como todos sabemos, maneja el llamado 4% destinado
a la educación de los niños, particularmente de aquellos hijos de dominicanos e incluso extranjeros que residen aquí, que no tienen mayores posibilidades económicas o que por otras razones entienden que sus hijos deben ir a la escuela pública, como aconteció con muchos profesionales hoy día que pasaron, incluido quien habla con ustedes, por una escuela pública. De manera que la escuela debe ser el lugar más sagrado. No venía aconteciendo así. De hecho, lo hemos dicho en este espacio y en otros medios que nos corresponde, igualmente nuestra compañera Lindsay Casajara, que el saliente ministro, porque esta posición estaba, dice el propio decreto del presidente de la República, vacante. Bueno, vacante porque renunció. Algunos dicen que se le hizo renunciar por razones distintas que no vienen ahora al caso, sino que lo importante es llamar al nuevo ministro de Educación para que se concentre exclusivamente en la tarea de administrar correctamente los fondos del 4% para la educación y además reorientar el gasto público en esta materia, en materia educativa, a la calidad de la enseñanza, porque es una de las áreas que hay que decirlo, que donde el presidente de la República y el gobierno del Partido de Liberación Dominicana de estos últimos 2 periodos ha hecho un esfuerzo, básicamente en la construcción de escuelas, de aulas. Tal vez no han sido propiamente, o no han sido diseñadas con algún criterio. En algunos casos se ha improvisado en la construcción de estas escuelas, pero ahí están. Lo importante es que el déficit de aulas del sector público se ha reducido sustancialmente. Ya el país cuenta con la capacidad instalada de aulas suficientes para la enseñanza en el ámbito público. Ahora lo que resta es que el nuevo ministro, el nuevo incumbente, pueda reorientar la política educativa hacia la calidad de la enseñanza. Y esa calidad es necesaria porque, como hemos visto en los últimos estudios que se han hecho, comparativos incluso, para ver cómo anda la mejoría de la enseñanza, sigue estancada. Seguimos como país en los últimos lugares en matemáticas, en lectura, en otras áreas que son claves, que son fundamentales para la enseñanza de los niños y de los adolescentes, por lo que en este año y medio que le queda al gobierno del presidente Medina, entiendo que el ministro recién designado, espero que complete el periodo, ojalá sea así, pueda enfocarse, basar su mayor esfuerzo en la calidad de la enseñanza para que pueda dejar, digamos, las bases para cuando el nuevo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que de seguro estará encabezado por el presidente Leonel Fernández, y que el ministro que allí se designe o que fuere ratificado si haya sido tan efectivo y tan eficaz, pues entonces pueda impulsar aún más lo que es la necesaria, reclamada y esperada calidad de la enseñanza educativa. Y esto pasa por atender, por supuesto, las necesidades de los educadores, de los profesores, pero no solo las necesidades materiales, que es donde justamente ellos encaminan sus esfuerzos de reclamos. No, las necesidades del propio aprendizaje de los educadores, de los profesores, porque en recientes
exámenes que le fueron realizados, una proporción importante quedó incluso que no pasó la prueba para continuar dentro del Magisterio Nacional y sin embargo sigue dando clases. Entonces, si el profesor no está lo suficientemente capacitado, ¿cómo entonces podrá enseñar a los alumnos? Es una tarea pendiente y el ministro de Educación esperamos, insistimos, que se dedique, ojalá de manera casi exclusiva, a esta necesaria enseñanza de los profesores, porque hay profesores muy buenos, pero hay otros que no le están dedicando el tiempo necesario y suficiente para su propio aprendizaje y luego poderlo transmitir a los alumnos. Le deseamos éxitos al nuevo incumbente. Ojalá no se le meta en la cabeza, como le aconteció a dos anteriores ministros, que desde ahí pueden lanzar una campaña para ser presidente de la República. Lo hizo el señor Carlos Amarante Barret y ahí está el resultado. Un desastre en muchas áreas cuando le tocó dirigir el Ministerio de Educación. Y el señor Navarro, de quien se tenía incluso más esperanzas, porque quienes les conocen más de cerca dicen que es un gerente, o se decía, esto quedó desmontado en el ejercicio del Ministerio de Educación, porque en los últimos 8 meses, tal vez más, se dedicó a promover su figura. Solo hay que ver los spots que se difundían o que se difunden por la televisión nacional, donde lo que se aprecia es que el interés, más que llevar un mensaje sobre lo que se estaría haciendo en el Ministerio de Educación, era promover la figura del ministro. Y ahora vemos que el propósito era para él poder colocarse en el entendimiento de que él tenía el potencial para ser candidato presidencial. Ahí anda, también recordamos que recorrió el país haciendo unas mal llamadas consultas que él dijo que estaba haciendo, cuando lo que debía dedicarse, porque para eso se le designó y para eso se le pagaba muy bien, era a atender el proceso de enseñanza de los alumnos, de los hijos suyos y de los hijos de miles de dominicanos que van a la escuela pública. De manera que esperamos que el nuevo ministro se concentre exclusivamente en las tareas que le manda la ley y la Constitución. Y quiero también brevemente referirme a otras designaciones, no sin antes señalar que, porque he visto en las redes sociales y comentarios que al inicio de la mañana se han venido realizando a través de los distintos medios de difusión del pensamiento y de gente que opina sobre críticas en un sentido o en otro a designaciones que se han producido, a cambios que el Poder Ejecutivo ha entendido necesarios. Pues nosotros, que somos respetuosos de la Constitución de la República y de la institucionalidad, lo único que hacemos es poner de manifiesto estos cambios, pero constitucionalmente el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, está facultado para hacer los cambios que entienda necesarios en su gobierno. Él es el presidente de la República y en tanto, conforme al mandato constitucional establecido o previsto en el artículo 128 de la Carta Sustantiva, es el jefe de la Administración Pública y en el numeral 2 de este artículo, letra A incluso, lo voy a decir de manera expresa, en sus atribuciones como jefe de gobierno, porque tiene otras como jefe de Estado, y es bueno decirlo porque este programa también procura ser educativo. A raíz de la reforma del año 2010, de la reforma constitucional,
al Poder Ejecutivo, el presidente de la República, fueron diferenciadas las funciones y las atribuciones que tiene como jefe de Estado y otras como jefe de gobierno. Pues la designación de funcionarios, de ministros, viceministros, directores y todos aquellos de libre nombramiento, conforme al numeral 2, letra A del citado artículo 128 de la Constitución, es una facultad del presidente de la República hacerlo libremente. Y en el ejercicio de esa facultad hizo los cambios que ya el país conoce y que estamos comentando en esta mañana, entre los que uno de ellos ha sido muy llamativo, la sustitución del miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, alto dirigente y fundador de ese partido, un hombre cuya trayectoria el país conoce. Unos están de acuerdo con su enfoque, otros no están de acuerdo con él, y me refiero a la sustitución del doctor Franklin Almeida Rancière como ministro sin cartera, asesor del Poder Ejecutivo en materia de seguridad pública. Ya conocemos que el doctor Almeida ha venido sosteniendo y manteniendo un debate público a lo largo de estos últimos tiempos en torno a la necesidad de respetar la Constitución. Debate en el que quien le dirige las palabras a ustedes e intenta llegar a sus hogares ha tenido incluso una posición muy clara en el sentido de que nosotros somos de los que abrazamos la causa de la defensa de la Constitución, porque la Constitución hay que respetarla. Y como coherentes que somos, justamente en este comentario señalábamos las facultades constitucionales que tiene el presidente de la República de relevar a sus funcionarios. Por consiguiente, nosotros somos respetuosos de esas atribuciones que tiene el jefe de Estado en sus facultades, como decíamos, de jefe de gobierno y de la administración pública. Es un derecho que tiene el presidente, el pasado y el que venga, de sustituir a los funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo. Y creo que la sustitución del doctor Franklin Almeida se enmarca dentro de esas atribuciones constitucionales del presidente de la República. El presidente decide con quién desea gobernar y llevar a cabo las políticas públicas que deben ejercerse, que deben ser diseñadas en la administración pública. Y justamente una de ellas en las que el actual gobierno del presidente Danilo Medina ha sacado malas notas, porque en todos los estudios que se realizan, en todas las encuestas que se publican y aquellas que no se publican, pero que muchos de nosotros tienen acceso a ellas, en el caso particular nuestro, que hemos conocido algunas de estas que no se han publicado, una de las áreas donde el actual gobierno no ha tenido ninguna medida que sea propiamente efectiva es en el tema de la seguridad ciudadana, la delincuencia y el enfrentamiento de la criminalidad organizada y todas sus secuelas, todo lo que trae consigo el crimen organizado. Uno de sus efectos, pues por supuesto, la delincuencia común, que está muy asociada, que está muy vinculada a lo que es el consumo de drogas, que permanece y que ingresa a la República Dominicana desde Sudamérica y que los dominicanos consumen y que por supuesto este vicio que acarrea el consumo de sustancias controladas, entonces a su vez tiene un impacto en la delincuencia común. Y en esa área, el gobierno del presidente Danilo Medina no ha sido eficaz. Y lo que nos llama la atención es que
tanto en el Ministerio de Interior y Policía, como en la propia Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, no haya una integración para la conformación de las políticas públicas para enfrentar la delincuencia. Y en este cambio al que nos estamos refiriendo del doctor Almeida por el señor Roberto Salcedo, ex alcalde del Distrito Nacional, si hay alguna lectura es que, y si hay que comentar en el interés de poner en el contexto esta designación, es que el señor Roberto Salcedo, todos recordamos que cuando compitió para permanecer en la alcaldía del Distrito Nacional, se alegó, se dijo, parte importante, incluso dirigentes importantes del Partido de la Liberación Dominicana, de que un sector del PLD le había retirado su respaldo a la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana y esto le llamaron incluso que le habían traicionado. Pues justamente uno de los pocos o de algunos que salieron en defensa o más bien pidiendo una aclaración, una explicación y que se determinara si ciertamente algunos dirigentes del PLD habían traicionado la candidatura presidencial, la candidatura a alcalde del Distrito Nacional del señor Roberto Salcedo, fue nada más y nada menos que la doctora Josefina Pérez Gaviño, que es a su vez la esposa del doctor Almeida. Y fíjense cómo son las cosas del destino. Ella llevó una carta al comité político del PLD pidiendo que se aclarara la presunta traición de un sector del PLD a la candidatura del Partido de Liberación Dominicana en el Distrito Nacional. Y Roberto Salcedo ha aceptado ser el sustituto de su esposo, el doctor Franklin Almeida Rancière. No voy a hacer ningún juicio de valor sobre esa conducta, sobre ese comportamiento. Sean ustedes el jurado, señores, para que veamos cómo anda la política, cómo alguna gente decide terminar su carrera, porque a mi juicio el señor Roberto Salcedo, con los últimos pasos que ha venido dando, no ha dado manifestaciones de otra cosa que no sea que también por su en su conducta, en su accionar político, ha demostrado que es incoherente. Pues, como les decía al inicio de estos comentarios, en cualquier momento se integraría nuestra compañera Lindsay Casajara. Ha llegado al espacio, vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos continuamos con estos comentarios ya con la integración de nuestra compañera Lindsay Casajara.